¿Cómo estás? Espero que bien. Y la gracia de Dios sea sobre ti y sobre tu hogar. Continuamos esta semana con la serie Siguiendo las pisadas del Maestro, segunda parte. Y espero que sea de ayuda para ti y de honra y gloria para Dios. Tendremos la lectura de Mensajes Selectos, tomo 1. Haremos estas pequeñas autorreflexiones y podremos aprender de la santa palabra del Señor. Por eso, nuestro primer tema titula La tentación de Cristo. Y vamos a leer en la palabra de Dios Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el versículo 21 de Romanos 5 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta semana, hoy tendremos el privilegio de poder iniciar a contemplar la vida del Señor Jesucristo como hombre, porque Él nos comprende, Él sabe que sentimos, las tentaciones que experimentamos. Y vamos a mirar en este tema la tentación de Cristo con la tentación de Adán. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza de hombre después de que la raza humana ya hacía por 4000 años que se había apartado del Edén, de esa conexión con el cielo y de su estado original de pureza y de rectitud. O sea, había una diferencia abismal entre Adán y Cristo, entre la fortaleza física de Adán y la fortaleza física de Cristo, entre la fortaleza intelectual de Adán y la fortaleza intelectual de Cristo. Adán aventajaba. Durante siglos ya el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana, y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. En el desierto de la tentación, cuando Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir, aquí venció Cristo en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, separado de la presencia de Dios, y la familia humana se había apartado, a partir de ahí cada vez más y más de generación en generación, y su pureza se iba malogrando, la sabiduría se iba perdiendo, y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Por eso Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra, para ayudar al hombre, para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, con esas debilidades que tenemos como seres humanos caídos. Ahora Él las iba a tomar en favor nuestro, en favor de la raza humana, y debía soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiéramos ser atacados los seres humanos. Por eso Cristo es conocido como el segundo Adán. ¿Qué contraste el del segundo Adán cuando fue
al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Desde la caída de nuestros padres, la raza humana había disminuido en tamaño, en fortaleza física, hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral. Hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra, todo iba en decadencia. Y a fin de elevar al hombre caído, el Señor Jesucristo debía alcanzarlo donde estaba. O sea, debía venir aquí en medio de todas las vicisitudes, en medio de todos los obstáculos, en medio de toda la corrupción. Y Él va a venir tomando la naturaleza humana y llevando las debilidades y la degeneración del ser humano. El que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado nos había sumergido. Por eso es importante que nosotros podemos entender, dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto a saber, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que tenía que pagar ese precio. Mire que una de las cosas que Satanás hizo desde que se reveló por primera vez en el cielo, cuando se puso en guerra contra el gobierno de Dios, es que él siempre ha tenido en mente es tentar, dividir, confundir, incitar, ¿sí? Cuando ustedes miran a nuestros primeros padres al tentar a Adán y a Eva en el Edén e introducir el pecado en el mundo, él se había vuelto orgullosamente jactancioso y había tenido el control de este planeta. Lastimosamente, los ángeles del cielo estaban confundidos en medio de toda esta batalla, en medio de este conflicto. Así que cuando aparece el Señor Jesucristo tomando la naturaleza del hombre, Satanás se regocija porque se pone feliz, va a dejar el trono y ahora va a venir como ser humano, y Satanás no había perdido los poderes, seguía siendo un ángel poderoso. Y allí Satanás había engañado a nuestros primeros padres antes de venir el Señor. Engaña por la raza humana, iniciando por nuestros primeros padres. ¿Por dónde los engañó? Por el apetito. Así que de la misma manera venció a los habitantes de todas las generaciones por el apetito, la complacencia del apetito. Mediante la complacencia del apetito y de las pasiones, había inducido no solo a nuestros primeros padres, sino también allá con el pueblo de Israel, ¿sí? Con Moisés, con Josué, incitó al pueblo que querían carne, que querían, se levantaban, se rebelaban contra Moisés, un hombre manso, pero Satanás los inducía, los instigaba, los provocaba. También mediante la complacencia del apetito y de las pasiones,
había inducido al rey David y al rey Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios a que incurrieran en el desagrado de Dios. Lo había hecho con diferentes personajes. En todo el proceso de la historia de la humanidad, él ha tenido esa manera. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación cuando vino como hombre. Así que su estratagema de mayor éxito ha sido la de ocultar su verdadero propósito y su verdadero carácter. Satanás se presenta a sí mismo como amigo del ser humano y como benefactor de la raza humana. Halaga a los hombres, los adula, pero después los ataca, los destruye. Satanás está engañando a los seres humanos como ha tratado de engañar o trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que las multitudes están tan cegadas por el pecado que no pueden discernir los artificios de Satanás, las artimañas, y lo honran como si fuera un ángel celestial, al paso que está realizando la ruina eterna de cada uno de sus seguidores? Hoy día usted puede mirar que los chicos, los jóvenes, les gusta más el ocultismo, les gusta más los asuntos van en contra de los asuntos espirituales, de las cosas de Dios, de los caminos perfectos. Pero para lo malo les llama más la atención, les gusta más, es más atractivo. Llegan a sacar las conclusiones que ni siquiera Dios existe. Y Satanás tiene embotada la mente de todos estos muchachos de esta generación, ¿sí? Por eso Satanás halaga a los hombres con la fábula agradable de que no hay un enemigo rebelde, que no hay un enemigo mortal contra el cual se necesita precaverse. Y así va avanzando, va ocultando su existencia, reúne a miles bajo su dominio y los está engañando como es su principal arma. Por eso la invitación hoy a cada uno de ustedes, amigo, amiga, hijo e hija de Dios que escucha este mensaje: miremos la vida del Señor, sigamos su ejemplo, sus pisadas, sus caminos, y estemos alerta a su santa palabra para no ser engañados por Él. Hay un enemigo real aunque tú no lo creas, aunque dudes, pero todo este conflicto, toda esta maldad, todo este proceso que estamos viviendo, esta crisis, se la debemos a Él. Dios quiere rescatarte, pero tú tienes que tomar la decisión. Por eso es mi oración en esta mañana, que tú le entregues su corazón al Señor y puedas confiar en sus promesas. Él muy pronto va a regresar a esta tierra y viene por sus redimidos, por sus salvos, por todo el que haya creído en Él. Que Dios te bendiga en este maravilloso día y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te llene de bendiciones.